Muy bien, vamos a ir dando inicio a esta catequesis del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento, en este día, para poder recibir el mensaje. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Padre Santo, por este día que nos permites estar acá, este día que todo lo que hagamos y digamos sea para bendición tuya, Señor Jesús. Ponemos en tus manos todos nuestros planes, nuestros proyectos y todo lo que tienes para nosotros. Te pedimos por toda la familia, por todos los vecinos, los amigos, para que también tú, Señor, los bendigas y los protejas siempre. Bendice a nuestros hijos especialmente. Dales a ellos la sabiduría y el entendimiento para poder salir adelante de todas las situaciones que se les pueda presentar en la vida. Te pedimos, Señor Jesús, por todas las personas, los que están pasando alguna necesidad, por los que tienen algún sufrimiento, especialmente los que están pasando alguna necesidad espiritual. Ayúdalos, Señor, para que puedan salir adelante, para que también nosotros podamos ser esos instrumentos que tú, Señor, has puesto en el camino de esas personas, para que también les podamos dar un mensaje de esperanza y de santidad. Vamos a poner este día en manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar al Espíritu Santo diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hablar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, también vamos a ponernos en este día en tus manos para que tu intersección sea también hacia nosotros, tus hijos, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar este encuentro de catequesis que hoy nos permite conocer algo muy importante, ¿verdad? En este noveno encuentro de catequesis vamos a entrar a una etapa donde el Señor nos invita a vivir una experiencia de sanación que nos ofrece esa oportunidad de restaurar nuestra vida por medio de los sacramentos. Entonces, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Recordarles las indicaciones que ya se les di la semana pasada, ¿verdad? Tienen que estar participando activamente. Yo, como hoy estoy sola, hoy no está doña Carmen, entonces no puedo saber si alguien levantó la mano o así. Entonces, me interrumpen si desean preguntar algo, y participar activamente, estar pendientes en todo momento, en un lugar donde ustedes no tengan distracciones, donde estén concentrados en lo que estamos. Pedirles también, ¿verdad? La activación de la cámara, porque es algo que el sacerdote también me pidió, y que entonces pues estemos aquí, ¿verdad? Presentes y prestando atención a esta catequesis.
Bueno, voy a... Ivette, Sí, tengo una consulta. ¿La activación de la cámara es durante todo el tiempo? sí, tiene que estar siempre la cámara encendida porque él nos ha pedido, ¿verdad? Que como no estamos en presencialidad, ¿verdad? La única forma de saber que ustedes están ahí, ¿verdad? Poniendo atención, porque lamentablemente, ¿verdad? Hay muchas personas que se conectan, pero no están poniendo atención, están en otra cosa y ya ahí no podemos hacer sacramentos sancochados, ¿verdad? Como que fue lo que el padre nos dijo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están ahí, están poniendo atención, yo los estoy viendo, entonces por lo menos puedo dar fe de que están ahí, están poniendo atención o no están allá viendo el partido, cocinando, haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Pedirles que por favor, busquen un lugar adecuado en sus casas donde ustedes puedan estar totalmente, ¿verdad? En atención, ¿verdad? Em, Esto es, para ustedes un tiempo, ¿verdad? Que tienen que sacar específicamente, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, de 7 a 8:30, 9 de la noche, o sea, tengo esta catequesis una vez a la semana, porque algunos eh, hacen otras cosas durante este tiempo y vieran que, bueno, yo, hoy, todos los sábados no puedo hacer absolutamente nada durante toda la tarde que no sea estar pendiente de la catequesis que les tengo que dar a ustedes. Entonces, yo me tengo que sacrificar 100% para darles este servicio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ustedes no van a tener esa disposición a estar ese tiempo en la catequesis, ¿verdad? Entonces, para que, ¿verdad? Para que lo hagan, porque yo no quisiera tener que llegar al momento y decirle, vea, lo siento, pero ya no puedes continuar, ¿verdad? En esta catequesis porque no ha cumplido, ¿verdad? Con lo que se debe de cumplir, ¿verdad? Entonces yo quisiera que todos pudieran llegar a ese momento de hacer el sacramento, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es disposición de cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Voy a Y compartirles. Sí, dígame. ya casi abro la cámara, es que voy manejando para llegar a mi casa, ya voy llegando. Ok. Vamos a ir aquí, iniciando. Bueno, este es el temita de hoy, ¿verdad? El encuentro número 9 que ya les mencioné, ¿verdad? Somos sanados y fortalecidos. Antes de iniciar con el encuentro, vamos a ver cómo les fue con la experiencia de la catequesis de la semana pasada y de la tareita que ustedes tenían que hacer. Entonces, recordamos que en la catequesis anterior tuvimos un testimonio de Fernando Casanova. Ese testimonio, ¿verdad? Que era muy importante, ¿verdad? Donde también nos hablaba sobre los sacramentos y pues la conversión, ¿verdad? Que él tuvo. Y entonces, vienen estas preguntas que dice, ¿estás dispuesto a incorporarlos en el transcurso de tu vida? ¿Cómo les fue con la investigación sobre los sacramentos? ¿Cuál escogieron? ¿Qué elementos se utilizaron? ¿Qué significa para mí descubrir que Dios me acompaña siempre, regalándome su vida en las celebraciones litúrgicas, especialmente en los sacramentos? Bueno, algunos enviaron la tarea en el grupo y otros me la enviaron de manera em, personal, ¿verdad? Lo mandaron ahí al chat personal y entonces algunos los he podido leer y otras no he tenido tiempo, pero igualmente me gustaría que alguno comparta con nosotros estas respuestas a estas preguntas para ver cómo les fue, ¿verdad? Cómo fue esa experiencia. Entonces, después de haber conocido un poco sobre los sacramentos, me gustaría saber un poco sobre esto. Tal vez quisiera que Rose Valeria nos comparta su experiencia. Mm. Profe, yo
penosamente le voy a decir que yo la semana pasada no me conecté porque estoy en la universidad y no tengo clases los sábados, pero el profesor el fin de semana pasado justo nos dejó una exposición para ese día. Yo le comenté a usted por un mensaje privado porque obviamente cuando me matriculé yo fui consciente de que no tuviese clases ningún día, pero ese sábado el profe lo dejó y era obligatorio. Entonces yo se lo hice saber a usted y no podía revisar la tarea porque yo utilizo Teams para la universidad, pero no me sale esta clase solo cuando usted me invita. Bueno, entonces es importante, ve que es importante, ¿verdad? La participación todas las semanas, ¿verdad? Para que nos dispongamos a eso. Araceli, tal vez si nos comentan. ¿Cuál fue la Araceli, preguntita que hiciste, verdad? estas que están aquí en pantalla. Ajá, Mm, yo hice una tarea, pero no sé si fue esa, porque yo sí se la envió hasta el privado. Para revisar, mm. deme un momento. No, yo creo que a mí no me la envió, si se la envió fue doña Carmen, pero a mí no. Bueno, yo hice una un día de estos y se la envió a usted que supuestamente era de tarea, pero esa sí creo que no las vi, deme un momento para ver. Bueno, vamos a continuar entonces, Marlene, ¿cómo le fue a Marlene? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bueno, noches. yo le voy a contestar, donde dice que si estamos dispuestos a incorporarlos en el transcurso de nuestra vida, por supuesto que sí, porque si uno está eligiendo recibir esos sacramentos es porque quiere una comunión con Dios. Ujú. Y que como nos investigación sobre los sacramentos, tuvimos que leer qué significa cada uno porque me llamó mucho la atención esta pregunta que está en la página 97, que Ujú, hablaba sobre la Eucaristía. Entonces hablaba en lo que yo investigué que decía que es la comunión con Dios que nos hace partícipes de su cuerpo y sangre. Entonces hay que tener como claros cada uno de esos conceptos de cada uno de los sacramentos, ¿verdad? ujú, Y muy bien. el que yo escogí fue ese, porque me gustó mucho el que Dios ha dado y dio su sangre, ¿verdad? Y su vida por nosotros y que entonces nosotros debemos de seguirle para intentar ser mejores personas cada día. Y Muy bien. dice que qué significa para mí descubrir que Dios me acompaña siempre, regalándome su vida en las celebraciones litúrgicas, especialmente en los sacramentos. Bueno, yo considero esto es nuevo para mí, doña Ivette. Entonces, descubrir que Dios nos acompaña mediante cada uno de estos ritos, como usted lo ha mencionado muchas veces, es muy importante porque antes yo no conocía sobre esto y yo decía, ¿por qué será que hacen tal y tal cosa, verdad? Y ahora que ya estoy Ujú. entendiendo, la clase de la semana pasada me gustó mucho por eso, porque uno va entendiendo cada uno de esos ritos y qué significa y que tiene una comunión con Dios y que está escrito en la palabra de Dios también. Muy bien, excelente. Vea qué belleza, ¿verdad? Escuchar. Me encanta, ¿verdad? Que haya descubierto eso y hay tantas cosas más, ¿verdad? Que no conocemos y que podemos descubrir en cada uno de los sacramentos que se realizan, ¿verdad? Porque esto es apenas como una pinceladita, ¿verdad? Pero hay tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, toda la razón, ¿verdad? En decir que la Eucaristía, ¿verdad? Es el sacramento de los sacramentos, ¿verdad? Pero bueno, todos son importantes, ¿verdad? El bautismo, la Eucaristía, ¿verdad? Todos son súper importantes, ¿verdad? Pero esa entrega, ¿verdad? Tiene un significado muy grande, ¿verdad? La de Jesús y que nos haya dejado el alimento espiritual es algo muy grande. Bueno, muchas gracias, Marlene, por compartirlo. Tal vez Andrea Quiroz nos comparte su experiencia. Buenas noches, doña Ivette. Buenas Bueno, noches. primero es una cosita. Yo hoy tengo un problema y por cosas de estudio no estoy en mi casa y hasta ahorita me di cuenta que no tengo el libro, pero igual aquí estoy. Pero lo que me acuerdo que Sí. de las preguntas
estas, más o menos fue, un momentito para leerlas. Bueno, la del testimonio, la verdad me llamó bastante la atención, digamos que como religiones que lo que uno, digamos, dice que como que creen lo mismo, ¿verdad? Hay muchos como actos diferentes que se hacen, ¿verdad? Que ellos hacen una cosa y nosotros hacemos otra cosa y entonces como este señor se fue como que no estaba muy acostumbrado, como asustado, digamos, a lo que hacíamos nosotros los católicos, pero él entendió, digamos, cómo funcionaba y le gustó, entonces eso me llamó bastante la atención también. Y de que si estoy dispuesta a incorporarlos en el transcurso de la vida, pues sí, esa es, digamos, la meta que tengo, por eso ahorita estoy ya llevando la confirma, ¿verdad? Que ya llevo años que se me pasó la edad que tenía que hacerla, pero la idea es seguir y ya poder entrar un poquito más como en serio en todo lo que es la iglesia y todo esto. Ok. Bueno, yo creo que la edad, ¿verdad? Para confirmarse es, este, la edad adulta, ¿verdad? Debería de ser la mejor, ¿verdad? Porque ya es la persona consciente de lo que está haciendo. Yo creo que los jóvenes ¿verdad? Que les damos catequesis a los 15 años para que se confirmen, todavía no están conscientes de lo que están haciendo. Entonces, esta catequesis que ustedes reciben y que es por disposición de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes lo están solicitando y lo quieren, es la mejor opción, ¿verdad? Porque eh, están en edad adulta y ya lo hacen por sí mismos, sino porque los papás los obligan, ¿verdad? Que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, bendito Dios en el momento, ¿verdad? Que se dé. Robert Rodríguez, Sí, presente. Buenas noches, adelante. compañeros. Buenas noches. Eh, bueno, en cuanto a lo de la tarea, yo se Ujú. la envío a usted, ¿verdad? Sí, sí, la suya sí la recibí. Ok, es que le hice una consultilla, pero no me la evacuó. Ah, perdón, sí, Sí, es que he estado muy ocupada, entonces algunas no, no, las leí y otras nada más las vi que me las enviaron, pero no, ¿cómo se llama? No la leí con detenimiento. Entonces, perdón ahí, si no me hace la pregunta aquí, no hay problema. era más que todo para saber si estaba completa la Ah, ok, tarea como ok. Ajá. Pero bueno, de estas preguntas que están acá, o sea, ¿qué nos puede compartir? Mm, bueno, sí, tiempo atrás lo había escuchado también y definitivamente son cosas que uno lo hacen reflexionar y también, bueno, en mi caso personal, porque la pregunta es personal, yo cuando escucho testimonios como ese, personas como esa, que hablan de eso, pues me siento bastante identificado en el sentido de que por la gracia de Dios, pues he, he vivido situaciones, es algo similares y he podido tener la dicha y la gracia del Espíritu que, de experimentar en verdad la ujú, gracia de Dios en mí, situaciones difíciles y muchas veces he pensado también igual, chica, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y, verdad, me he dado cuenta y al escuchar, digamos, testimonios como este, me doy cuenta que definitivamente cuando acudimos al Señor, pero de corazón con el corazón en la mano, digo yo, definitivamente que Él está ahí para nosotros, no nos deja solos, no nos, no nos,
no nos desampara definitivamente, aunque a veces sienta yo que el mundo se me viene encima o que el Señor se olvidó de mí, pero definitivamente es Él y al transcurso de los años, bueno, hoy por hoy el único sacramento que no tengo es el de la confirmación. Tengo el del matrimonio, Dios gracias, desde hace muchos años. En aquel entonces me acuerdo que yo le dije al sacerdote que yo no estaba confirmado, y me dice, hijo, me dice, pero acudir a la iglesia para pedir el matrimonio ya es una confirmación de su fe. Entonces yo lo hice en su momento. Padre muy querido, la verdad, y ya no está aquí en la parroquia hace muchos años, pero todavía a veces lo veo por acá. Pero a lo que voy es que los sacramentos definitivamente en la vivencia de ellos, en la práctica, es donde encontramos en verdad ese verdadero sentido. Y aquí en estas páginas, esas frases de esos grandes personajes de la fe, definitivamente nos ilustran eso, que la vivencia de ellos, o sea, más que cumplir con el sacramento, es la vivencia lo que nos hace disfrutarlos, definitivamente, y fortalecer nuestra fe. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Robert. Bueno, entonces, muy bien, ¿verdad? Los sacramentos, todos tienen un significado muy, muy especial, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Hay que incorporarlos, ¿verdad? Hay que estar dispuestos a incorporarlos. Algunos acá ya tienen varios sacramentos, excepto la confirmación, como en el caso de nuestro hermano Robert, que antes se permitía que se casaran sin la confirma. Ahora no, ¿verdad? Ahora para casarse hay que estar confirmado. Entonces, pues hay que cumplir con todo eso, ¿verdad? Otros que igualmente, ¿verdad? Lo están solicitando para poderse casar. Ojalá, ¿verdad? Puedan llegar a ese momento, ¿verdad? De poder hacer todos los sacramentos y también el del matrimonio. Y otros, pues, para ser padrinos o madrinas, ¿verdad? También que en algún momento lo necesitan. Pero sobre todo, ¿verdad? Yo digo que esta catequesis, ¿verdad? No es para recibir sacramentos, es para el aprendizaje y todo lo que estamos aprendiendo sea para bien nuestro, ¿verdad? Para que lo podamos incorporar en nuestras vidas, ¿verdad? Como dice ahí la pregunta, ¿estás dispuesto a incorporarlo en el transcurso de tu vida? Porque de qué vale, ¿verdad? Todo este tiempo acá catequizándose, aprendiendo todas las semanas algo nuevo, si no lo aplicamos a nuestra vida, si todavía no estamos yendo a misa, si todavía no estamos orando, si todavía no estamos haciendo obras de misericordia, ¿verdad? Con las demás personas. Entonces no estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, que esa investigación de los sacramentos, ¿verdad? Nos haya permitido también, como dijo Marlene, aprender un poquito más de cada uno, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? ¿Cuáles son esos diferentes ritos que se realizan en, el, en cada sacramento, ¿verdad? Y el significado que tienen. Es muy grande, la catequesis de los sacramentos es muy grande porque cada uno tiene un montón de elementos distintos, ¿verdad? Entonces, para poder conocer sobre el bautismo hay que hacer toda la catequesis bautismal, ¿verdad? Que no es muy larga y que aún así, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que hay que saber. Para poder saber sobre el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Hay toda una catequesis, ¿verdad? Para los que se van a casar, para los que se preparan para, confirma, como en caso de ustedes, confirma, Eucaristía, ¿verdad? Todo, para todo, ¿verdad? Hay que conocer muchas cosas, ¿verdad? Acá, básicamente, nosotros les damos un poco, ¿verdad? Sobre lo que la iglesia dice de cada uno de ellos, pero ya para saber mucho más, ¿verdad? ¿Por qué se hace cada una de las cosas? Por ejemplo, ¿por qué se hace cada uno de los ritos que hay en la misa? Por ejemplo, todo tiene una explicación. No es porque a alguien se le ocurrió, que la misa siempre tiene que ser así, con ese formato, por decirlo así. Cada una de las cosas que se hacen en la misa tiene una explicación, ¿verdad? Entonces, es bastante, más larguito, ¿verdad? Los contenidos de una catequesis de Eucaristía.
Bueno, ¿y qué significa? Dice, para mí descubrir que Dios me acompaña siempre, regalándome su vida en las celebraciones litúrgicas, especialmente en los sacramentos. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Ese significado tiene que ser el de querer cumplirlos, ¿verdad? El de querer estar siempre en comunión con Cristo en cada uno de esas celebraciones, especialmente la celebración dominical, ¿verdad? La misa. Bueno, y ya para ir iniciando con el tema de hoy, vamos a, a ver la experiencia humana de este tema, ¿verdad? Que como vimos el tema se llama Somos sanados y fortalecidos. En esa imagen que vemos ahí, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que hay en esa imagen? Sus Medicamentos. medicamentos. Medicamentos, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos enfermado y hemos necesitado de ese tipo de medicamentos para poder eh, fortalecer nuestra salud, ¿verdad? En algún momento, ya sea por una enfermedad o porque ocupamos fortalecer nuestro sistema inmunológico o por cualquier cosilla, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar medicamentos desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Entonces hay una medicina, ¿verdad? Para las enfermedades y dice, toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. A veces puede ser que la enfermedad no sea muy grave y se complica y en algún momento ya hasta estamos pues en una cama, ¿verdad? Ahí viendo la muerte pasar por nuestros ojos. Y y dice, pero si encontramos los medicamentos necesarios, podemos curarnos y seguir adelante, ¿verdad? Ya vamos al hospital, vamos al EVAI, nos dan los medicamentos que ocupamos y salimos adelante, ¿verdad? En algún momento tal vez todos hemos estado en esa situación, inclusive algo que tal vez ni lo esperábamos, algo que no fue muy grave y terminó en algo bastante complicado. Yo, por ejemplo, cuando tuve a mi hija, se me infeccionó la cesárea y sí, 5 días después de que mi hija nació, a mí me volvieron a internar con unos fiebrones y una infección terrible, ¿verdad? Que tuve que estar en 8 o 9 días más internada en el hospital con ¿cómo se llama? Antibiótico a la vena, ¿verdad? Pero bueno, a chorro parado para ver si me podían, quitar esa infección que tenía, porque de ahí también, y me hacían pruebas de qué tipo de bacteria tenía y todo lo demás, y uno preocupadísimo, ¿verdad? Porque ya en los hospitales las bacterias son así, ¿verdad? El pan de cada día, ¿verdad? Entonces, de ahí, imagínense, recién mejorada, yo, bueno, no me acuerdo lo hinchada que estaba de llorar porque mi hija estaba en la casa con 5 días de nacida y yo internada en el hospital. Y ¿verdad? Por un parto, ¿verdad? Que a veces uno dice, ya, no, de todos es natural, ¿verdad? Tenemos que pasar por eso, ¿verdad? Pero bueno, y ahora con lo del COVID, ni que se diga, ¿verdad? Gente tal vez que uno dice saludable y joven, ¿verdad? Vieron pasar la muerte y se los llevó también, ¿verdad? A muchos y otros que, bendito Dios, pudieron salir de ahí, ¿verdad? Entonces, todos en algún momento, pues hemos tal vez pasado por esa situación, pero hay otro tipo de enfermedades que no se curan con medicamentos. Hay otro tipo de enfermedades que son del alma, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esas otras enfermedades necesitan otra cura y otra sanación. Eso es lo que vamos a descubrir en esta catequesis de hoy. Y para poder entrar en este temita de hoy, vamos primero em, a leer este evangelio. Ahí tal vez los que tienen la Biblia a mano buscan la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 36 al 48. Y mientras vemos, buscamos esa lectura, vamos a escuchar un canto. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Sí, ok.
Ok. Sí, señora. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios para que seas perfecto y estés preparado para hacer el bien. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Voy a darles un nuevo corazón y a infundirles un espíritu nuevo. Les quitaré su corazón de piedra e infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos. Al principio la palabra existía y la palabra estaba junto a Dios. Lo que hemos visto y oído anunciamos, pues la palabra era Dios en verdad. Lo cantamos para tu alegría completa. Conócela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu Los que tienen el catecismo en la página 106, hay una oración muy bonita que vamos a hacer. Entonces, los que tienen el catecismo, página 106, abrimos los micrófonos y oramos todos juntos. Dice: vívela, Jesús, tú eres la palabra definitiva del Padre para la humanidad. Tú eres la palabra hecha carne que ha venido al mundo para iluminar a cada persona. Tu palabra es luz capaz de penetrar el corazón humano y de orientar toda nuestra vida por la senda de la verdad que nos hace libres para vivir en la plenitud el amor, que es la vocación e identidad más sublime de la persona humana.
En tu palabra encontramos la respuesta a todas las grandes inquietudes e interrogantes de nuestros corazones. Prepara, Jesús, nuestra mente y nuestro corazón para acoger tu palabra y hacer la vida. Amén. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar la palabra. ¿Quién nos va a leer el Evangelio? ¿Quién lo tiene listo? Yo lo tengo listo. Adelante. Dame un segundito para cerrar la ventana. Ok. Algo muy importante, tal vez antes de que el compañero nos proclame la palabra. Esta última frase que dice en esta oración, que dice, prepara nuestra mente y nuestro corazón para acoger tu palabra y hacer la vida. Cuando estamos en misa, que cuando el sacerdote anuncia, ¿verdad? La palabra que se canta normalmente, ¿verdad? El aleluya, ¿verdad? O tu palabra me da vida. Es esta preparación que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Con un canto normalmente, y luego leemos el Evangelio. Entonces, antes de leer el Evangelio, el sacerdote dice que anuncia, ¿verdad? Dice que vamos a escuchar el Evangelio según tal, ¿verdad? Y nosotros respondemos con una oración, una pequeña oración, ¿verdad? Normalmente las personas se persignan cuando el sacerdote anuncia el Evangelio y en realidad no es persignarnos, sino es una asignación lo que tenemos que hacer. Y lo que hacemos es, nos signamos la frente, ¿verdad? Nada más como una cruz en la frente, otra en los labios y otra en el corazón, porque lo que decimos es que le pedimos al Señor que que abra nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para escuchar la palabra. Eso es lo que se dice. Entonces, y cuando él se anuncia, dice el Evangelio según San Lucas, en ese caso. Entonces, cuando eso es que nosotros decimos, gloria a ti, Señor Jesús, podemos hacer una pequeña inclinación de la cabeza, gloria a ti, Señor Jesús, y nos signamos, ¿verdad? Entonces, Señor, abre mi mente, mis labios y mi corazón para escuchar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No persignarnos como cuando iniciamos la misa, por ejemplo. ¿Por qué no tenemos que volvernos a persignar? Porque ya nos persignamos cuando inició la misa, ¿verdad? Entonces, no tenemos que volverlo a hacer ahí. Y luego el sacerdote, bueno, o el que está proclamando el Evangelio, termina y vuelve a decir, ¿verdad? Palabra de Dios, y nosotros volvemos a decir, ¿verdad? Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esa es la diferencia. Ya en la primera decimos gloria a ti, Señor, y cuando termina decimos gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Que es cuando finaliza la proclamación. Entonces, ese paréntesis que hice ahí, ¿verdad? Para explicar un poquito de esta parte. Muy bien, adelante. Ahora sí, Marvin era el que nos iba a proclamar. Muy bien. Adelante. Proclamación del Santo Perdón, Evangelio ahí. según Lucas. Ok, bueno, muy bien. Adelante. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús en casa de Simón el fariseo. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado en la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo. Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos. Los besó y derramó sobre ellos un perfume.
El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es lo que la está tocando. Una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decir. El fariseo contestó, dime, maestro. Jesús siguió. 2 hombres le debían dinero a un prestista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amaría más? Simón contestó, me parece que el hombre que a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, dijo Jesús a Simón, ¿ves a esta mujer? Entró a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con lágrimas y los ha secado con su cabello. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella me derramó un perfume sobre los pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero a la persona a quien poco le perdona, poco amor demuestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias, Marvin. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo, verdad? Primero, recordemos, ¿verdad? Que siempre hacemos esta lectura divina. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde se encontraba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En casa del En fariseo. casa de Simón. En casa del fariseo, ¿verdad? Y los personajes, ¿quién eran entonces? Bueno, ahí ya mencionaron a uno. El fariseo, Simón, Jesús, la Ajá, mujer y También La mu- había una mujer. la mujer, ¿verdad? Ajá. Estaba Jesús, estaba Simón, estaba el fariseo que lo invitó a comer, ¿verdad? Y había más gente, ¿verdad? Porque ahí, este, habían otras personas, ¿verdad? Que después, murmuraron, ¿verdad? Cuando él dijo que tus pecados te quedan perdonados, ¿verdad? Eso está despuesito de donde termina ahí el relato. Había más gente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el ejemplo que usó Jesús en el relato? él utilizó el de deudores, ¿verdad? Que alguien debía mucho y otro debía poco. Y que a los dos Ujú, les perdonaba la deuda, ¿verdad? ok, Ese fue el ejemplo. muy bien, muchas gracias. Bueno, este evangelio, ¿verdad? Que, bueno, nos trae un montón de enseñanzas, ¿verdad? Como todos los evangelios, pero bueno, especialmente que estamos viendo hoy, ¿verdad? Donde Jesús no tenía reparos, ¿verdad? Para ir a comer con fariseos o dejar que una mala mujer, ¿verdad? Como le decían ahí, ¿verdad? Lo tocara, le besara los pies. Y en muchos otros textos, ¿verdad? De los evangelios podemos ver relatos similares a este, ¿verdad? Donde él, si lo invitaban, él iba, ¿verdad? Tenemos otro relato similar, ¿verdad? Donde una mujer le derrama, ¿verdad? Un frasco de perfume sobre los pies, donde él va a comer con también, ¿verdad? Donde, ay, se me olvidó el nombre, del que se baja del árbol, Saqueo. ¿se me fue el nombre? Saqueo, Saqueo. sí, de Saqueo, ¿verdad? También, que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Entonces, y así, un montón de ejemplos más donde podemos ver, ¿verdad? Que el pecador
No era el problema de Jesús, ¿verdad? Porque más bien él dice, yo vine por estos, ¿verdad? Por los que están enfermos, los que necesitan ser sanados, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿verdad? Este texto bíblico nos va a hablar sobre esto. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué nos dice el texto bíblico a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué le dice el texto a Crisley. Crisley, Crisley, ¿está por ahí? ¿Me ¿Está escuchando? Ahí le escuchamos, ajá. Encender el micrófono. Ya, bueno, ya obviamente la que tiene uno escuchado varias veces, ¿verdad? A mí siempre me llama mucha atención cómo, digamos, por ejemplo, en la vida actual se escribe mucho. La gente más y cómo Dios, ¿verdad? Que era perfecto, no lo hizo en su momento. La recibió y dejó y que lo tocara, que parece que le limpiaba también los pies, se los lavaba. Creo que es el mismo. Ujú, Entonces, sí, ok. siempre como que he escuchado eso, ¿verdad? Que primero, o sea, aunque todos seamos diferentes o tengamos nuestro estilo de vida, hay que comprender porque también no sabemos por qué hacen unas cosas. Ok. Bueno, muy bien. Jessica Zamora, ¿qué le dice el texto bíblico a usted? Pues a mí el texto bíblico me dice que a veces no son las personas que lo tienen todo los que dan más o ayudan más o están más dispuestos a algo, sino que son las personas que menos tienen las que están dispuestas a dar y ayudar a los demás. Ok, muy bien, gracias. Vamos a ver qué nos dice Robert López. Hola, hola, Ivette. Yo Hola. no escuché el texto, pero digamos, concuerdo con lo que dice la compañera por lo que acabo de escuchar. Pues yo dije que iba a salir. A veces, digamos, uno espera que las personas que mejor están son las que más apoyen a una causa, y en realidad esas son las que menos colaboran. Por ahí hay un dicho que dicen los señores que uno llega a la casa del rico y ni un vaso de agua le dan, llega a la casa de un pobre y le da lo mejor que tiene. Yo siento que ya, y eso habla mucho de uno como persona, ¿verdad? Y de lo que uno tiene internamente, porque ya, y podemos ver caras muy bonitas y muy estudiadas y de todo, pero muy vacías, mientras que hay personas muy humildes y están llenas de Dios, sería en este caso, pues, y quién más, ¿verdad? Para tener toda esa voluntad para ayudar y muchas cosas. Ok, gracias Robert. Marcela Sánchez. Marcela, ¿me escucha? Y ver, si Escu- quiere yo. Ok, adelante. Bueno, a mí también me deja la enseñanza, ¿verdad? Que dar lo mejor de nosotros, entregarnos a Dios y también aprender a perdonar a los demás. Ok, muy bien, Marcela, gracias. Andrea. ¿Andrea Quiroz o Andrea Pérez? Ah, usted fue la que participó antes. Sí, señora. Entonces la otra. Ok, gracias. Andrea Pérez sería entonces la otra. Andrea, ¿nos escucha? Mm, ¿qué pasaría Sí, con justo un Andrea? momento, yo, doña Ivette. Bueno, adelante, sí.
A mí sí, digámosle, me dejó de que muchas personas a veces discriminan a otras personas por su manera tal vez de vestir o de andar o de estar en ese momento de que tal vez dicen cómo va a venir a una parte así, o sea, con esa vestidura en ese momento, algo así. A lo que voy es que a veces muchas personas se creen más que otras y tal vez por eso no ayudan o no comparten tal cosa porque tal vez se sienten, o sea, mucho más que otras personas, pero en sí todas vamos a llegar a necesitar de alguien en algún momento, de cualquier cosa, de ya sea monetariamente o cualquier ayuda, si tienen vehículos o lo que sea, tal vez hasta, como dijo la compañera, el más pobre es el que a veces más ayuda. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Algo importante, ¿verdad? Es que en esa época cuando vivía Jesús, eh, las personas utilizaban solo sandalias, ¿verdad? Entonces, te digo, algunos tal vez hasta ni usaban nada, ¿verdad? Ningún zapato. Para ellos entrar a comer siempre se lavaban los pies, ¿verdad? Por eso todos los jueves santos recordamos el lavado de pies, ¿verdad? Donde Jesús le lavó los pies a los discípulos. En esta ocasión, ¿verdad? Esta lectura, ¿verdad? Nos dice que este fariseo, ¿verdad? Este pecador, ¿verdad? Invitó a Jesús a comer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí está, bueno, el primer acto de humildad de Jesús, ¿verdad? O sea, a él no le importaba comer con pecadores, como también ahora, pues, como ustedes lo mencionaban, ¿verdad? A veces juzgamos, ¿verdad? No, yo no me junto con esa chusma, ¿verdad? Como decimos. Y señalamos, ¿verdad? Algunas personas sí y otras no, ¿verdad? Como si tuviéramos nosotros la posibilidad de juzgar, ¿verdad? O de separar, ¿verdad? Los buenos de los malos. Él se sentó a comer, dice, y cuando esa mujer, que era pecadora, ¿verdad? Llegó y se presentó también con ese frasco de perfume y llorando, se puso a lavarle los pies y a secarlos con sus cabellos y los cubría de besos, ¿verdad? Entonces los otros, ¿verdad? Se escandalizaron, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Si este de verdad es Jesús, si este de verdad es hijo de Dios, sabría que ella es una pecadora. Y entonces ellos pretendían como que Jesús hiciera, ¿verdad? La quitara, no me toque, ¿verdad? Porque yo soy santo, ¿verdad? Y obviamente Jesús sí sabía quién era ella, ¿verdad? Y entonces, él, como siempre, nos enseñaba con parábolas, ¿verdad? O con alguna historia o con, ¿verdad? Algo que nos hiciera discernir a nosotros mismos, ¿verdad? Del bien, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, ¿verdad? Entonces, da ese ejemplo, ¿verdad? De un prestamista, ¿verdad? Entonces, pongámonos en el caso de que nosotros somos ese prestamista. Le hemos prestado a una persona 1.000.000 de colones y al otro le prestamos 5.000. Decidimos que le vamos a perdonar las deudas a los dos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? De que a quién ama más, al que le condonó una deuda de 1.000.000 o al que le condonó la deuda de 5.000. ¿A quién ama más? Jesús, en este caso. ¿A quién ama más Dios, verdad? Al que le perdonó más, ¿verdad? O sea, porque yo digo, yo puedo perdonar 5.000 pesillos, ¿verdad? Tal vez no son tan significativos, pero es que 1.000.000 de colones pesa bastante en nuestro bolsillo, ¿verdad? A lo mejor ese 1.000.000 de colones lo teníamos para algo, destinado para algo muy importante y hemos decidido que, bueno, que esa persona, pobrecita, mire, que es que va pasando esta situación o otra, le vamos a regalar esa plática para que se compre las medicinas que necesite, para el tratamiento que necesita, para la casita, para lo que ocupe, ¿verdad? Entonces, si le estamos perdonando más a esa persona, pues es que eso quiere decir que la estamos amando más, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿de qué quiere decirle aquí al fariseo y a todos ellos? Bueno, ella llegó, ¿verdad? Arrepentida, llorando, sabiendo que él era la solución a todas sus enfermedades. Era dispuesta a cambiar.
Y entonces, por lo tanto, ¿verdad? Era merecedora de todo, del perdón. Los otros solo estaban juzgando, ¿verdad? Como nosotros muchas veces solo juzgamos, ¿verdad? Y entonces, él le dijo a este hombre, ves a esta mujer, entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies, en cambio ella me bañó en lágrimas y la secó con sus cabellos. Quiere decir, ¿verdad? O sea, usted ni siquiera hizo nada por mí, o sea, ni siquiera ese gesto de lavarme los pies, ¿verdad? Que era hasta, ¿cómo se llama? Algo significativo, ¿verdad? ¿Quién era el que lavaba los pies en esa época? ¿Quiénes eran los que lavaban los pies? ¿Ustedes qué creen? Cuando llegaban los invitados, cuando llegaba la gente de la calle, ¿quién lavaba los pies? Los sirvientes. Los sirvientes. El más pequeño de ese lugar, ¿verdad? Decía, lo hacía, ¿verdad? Como en esa época y como ahora, ¿verdad? Mucha gente tiene sirvientes o tiene empleados, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? O sea, el que tenía la menor posición en ese lugar era el que lavaba los pies. Por eso Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y Simón Pedro, ¿verdad? Pedro no quería, ¿verdad? Y le dijo no, que él no le hiciera eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Si no dejas que yo te lave los pies, no tienes nada que ver conmigo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tuvo que dejarse, porque Jesús lo hizo para demostrarnos que nadie es más que nadie. Y que aunque Él sea el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, nadie tiene por qué creérselas mayor que las demás personas, ¿verdad? Y y bueno, dice, para finalizar, el texto dice, no ungiste mi cabeza y ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que tus pecados que sus pecados son numerosos, han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y esto al final dice, después le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y ahí, continuando con este texto, ¿verdad? Que no era parte de lo que tenían que leer, pero en los dos últimos dice, los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y bueno, cuando Jesús decía esas palabras, que los pecados te son perdonados, él sabía que eso significaba que lo iban a juzgar, ¿verdad? Que lo iban a juzgar fuertemente porque, pues obviamente, ellos en esa época, y por eso lo mataron, ¿verdad? Por eso lo condenaron, porque no aceptaban que él, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que tenía esa posibilidad de perdonar pecados, ¿verdad? Pero bueno, esta última parte, ¿verdad? Que nos habla sobre el amar, ¿verdad? Y ahí en el texto de ustedes, en la página 107, dice, Jesús nos perdona en medio de nuestra realidad, cualquiera que ésta sea, la hace por el puro deseo que tiene de que nos dejemos amar por él. La frase, tus pecados te quedan perdonados, trae un profundo significado para la época en que se vivía y para nosotros actualmente. Es una oración muy poderosa y hasta incomprensible por la razón humana. Siempre que Jesús habla de perdón de los pecados, los presentes manifiestan consternación y escándalo. Jesús dice a la pecadora, tus pecados te son perdonados. Es significativa la reacción de los comensales que comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién? Pues lo amará más, responde Simón. Supongo que aquel a quien condonó más. Y añadió, bien, has respondido. ¿Ves a esta mujer? Le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho, pero quien poco se le perdona, poco ama. La compleja psicología de la relación entre el amor que obtiene el perdón y el perdón que genera nuevo amor se condensa en estas palabras de Jesús, que son para nosotros la invitación a tomar la actitud justa ante el Dios hombre que ejerce su poder divino para perdonar los pecados, para salvarnos, y lo hace por medio de los sacramentos de la sanación, los cuales el ser humano está en opción de acceder siempre movido por el amor. Entonces, ¿por qué Jesús nos dejó esa gran posibilidad de perdón? Porque nos ama infinitamente. Porque entonces quiere decir que nosotros estaríamos condenados para siempre
a nuestros pecados cada vez que nos equivoquemos y entonces no tendríamos posibilidad de sanación, no tendríamos posibilidad de medicina, de cura, ¿verdad? Pero no, Él como nos ama mucho nos ha dejado algunos sacramentos de sanación. ¿Y cuáles son esos sacramentos de sanación? Bueno, dos que vamos a conocer hoy, ¿verdad? Que es el de la penitencia o reconciliación y el de la unción de enfermos. Los dos son sacramentos que nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos en paz y en amistad con Dios. Y para eso vamos a ver unos videitos que nos van a explicar más sobre los sacramentos. Vamos a buscarlo por aquí. Primero, vamos a ver qué es el sacramento de la reconciliación. También conocido como el sacramento de confesión o penitencia, a través de este sacramento obtenemos el perdón de Dios por nuestros pecados. Es Jesús quien perdona, mas no el sacerdote. Este es solo un instrumento de Dios. Es uno de los sacramentos que administra la Iglesia Católica Romana. Todos los católicos estamos llamados a la santidad, pero somos seres débiles que por el pecado podemos llegar a romper nuestra amistad con Dios. Por eso es importante que nos confesemos para que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. ¿Por qué debo confesar mis pecados a un sacerdote? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los apóstoles fueron los primeros obispos quienes administraban este sacramento, y eso lo comprobamos en Hechos capítulo 19 versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Con este sacramento experimentamos el poder de escuchar una voz humana que nos dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿hay pecados que no pueden ser perdonados? En esta vida, todos los pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos verdaderamente y buscamos el perdón de Dios. Como católicos, no cometamos el error de juzgar a otros por sus pocos o muchos pecados, por la ligereza o la gravedad del pecado. Dios nos perdona absolutamente a todos y es capaz de llenarnos de gracia después de haber estado manchados por el pecado. Hay que tener en cuenta que el verdadero arrepentimiento viene con la intención de mejorar o cambiar para ya no caer en lo mismo. Tal vez en el camino caigas, pero Dios conoce tu lucha y es Él el que te estará acompañando en este camino de conversión. Pero, ¿qué pecados debo confesar? Un cristiano puede confesar los pecados veniales y mortales en la confesión. La Iglesia te manda que para poder comulgar se deben confesar todos los pecados mortales. Es suficiente nombrar la naturaleza del pecado, por ejemplo, adulterio, sin dar detalles específicos. ¿Y con qué frecuencia debo acudir a la confesión? Cada cristiano debe acudir a la confesión cuando se da cuenta de que se encuentra en pecado grave. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 989, la Iglesia requiere que los cristianos confiesen sus pecados graves mínimo una vez al año. Y ahora veamos, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Es el sacramento que le da al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o la vejez. La unción de los enfermos nos da el sentido cristiano del dolor, de la muerte y de la preparación a morir para el encuentro con Jesús. Asimismo, al recibir la unción bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse incluso la curación o la sanación que necesite el enfermo. La unción de los enfermos se conocía antes como la extrema unción, pues solo se administraba in articulo mortis, es decir, a punto de morir. Actualmente, este sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave. Pero, ¿Jesús instituyó este sacramento? Claro que sí. En la Biblia podemos leer
dos momentos donde Jesús hace mención a lo que debían hacer los apóstoles con los enfermos. En Marcos capítulo 6, versículo 13, dice, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18, nos dice, a los creyentes acompañarán estas señales en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Asimismo, el apóstol Santiago nos cuenta, después de que Jesús ascendió al cielo, ya existía entre los primeros cristianos la costumbre de realizar la unción de los enfermos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 14 al 15, nos dice, ¿alguno entre ustedes enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Y ahora vamos a ver el ritual que se realiza para este sacramento. Número 1. La oración que eleva el sacerdote para que Dios le conceda la vida y salud al enfermo. Número 2. La imposición de manos sobre la cabeza del enfermo como gesto de bendición. Número 3. La unción de aceite bendecido en la frente y en las manos, que son las partes más visibles y representan la vida y obra del ser humano. Como vemos, estos sacramentos ayudarán a nuestro cuerpo físico y espiritual a obtener la gracia suficiente para sobrellevar los dolores y sufrimientos con mucho amor, y que por el perdón de Dios podamos llegar a la santidad a la que estamos llamados, ya que está escrito, sean santos como su Padre es santo. Esperamos que les haya encantado este video. Si es así, no te olvides. Ok, bueno, acá tenemos una explicación sobre este sacramento de la sanación, ¿verdad? La reconciliación y de la unción de enfermos, ¿verdad? Y algo importante que él nos mencionaba ahí en ese video es que por medio del sacramento de la unción de los enfermos quedamos libres de pecado. Es decir, que si se lo aplicamos a una persona, por ejemplo, alguien que tenga, qué sé yo, una cirugía muy importante y pues entonces quiere que le apliquen la unción de enfermos, el sacerdote, como esa persona está bien, ¿verdad? Está en su sano juicio, ¿verdad? Se confiesa y se le aplican el sacramento, ¿verdad? Que es un aceite, ¿verdad? Que se usa para ungir los enfermos. Y bueno, ya, si volvió y no pasó nada, bendito Dios, ¿verdad? Ya esa persona, ¿verdad? Está confesada, ¿verdad? Si vuelve, qué sé yo, era una persona en unión libre, ¿verdad? Vuelve otra vez a la unión libre, pues de ahí ya decidió por sí misma, ¿verdad? De continuar en el pecado, ¿verdad? Pero quedó ungido, como decimos nosotros, pues listo, ¿verdad? Por si se tiene que ir para la casa, ¿verdad? Del Padre. Y entonces es muy importante, ¿verdad? Que cuando administremos ese sacramento sepamos qué es lo que se está haciendo. Y cuando es una persona, un adulto mayor o alguien que ya está muy grave o qué sé yo, ¿verdad? Que ya no, quizás no puede ya ni hablar, ¿verdad? Pues entonces el sacerdote también se lo hace, ¿verdad? Y ya se lo administra como un viático, ¿verdad? Para el enfermito, pero ya no podría confesarse, ¿verdad? Pero lo ideal es que ojalá se le administre antes de que pierda la conciencia, ¿verdad? Para que esa misma persona sea quien se confiese, ¿sí? Quien también diga sus pecados. Y en cuanto al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, también es importante, entre otros, un aspecto que mencionaba ahí que dice, ¿cómo debo yo confesarme, verdad? O sea, yo tengo que decir mis pecados, no los pecados de las demás personas, ¿verdad? Entonces, una persona que está en adulterio, por ejemplo, entonces no va a decir que es que mire, que fue culpa de fulana, que de la otra, que es que se me metió,
me conquistó, ¿verdad? Cualquier excusa, es que fue culpa de la suegra, fue culpa de la vecina, el vecino, no. O sea, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Verdad? Esa es la confesión, ¿verdad? O sea, yo soy consciente de mi pecado, ¿verdad? No de los pecados de los demás, porque entonces, ¿verdad? Entonces no valdría nada justificarse. Entonces, eso es algo muy importante. Y después la frecuencia de la realización del sacramento, ¿verdad? Dice que la iglesia manda que por lo menos una vez al año nos confesemos. Normalmente, ustedes se han puesto atención, bueno, los que lo han visto, ¿verdad? Que en esta época en la que vamos a entrar, ya el miércoles, si Dios lo permite, de miércoles de ceniza, es el momento, ¿verdad? De la preparación. Y entonces la iglesia nos invita a prepararnos, ¿verdad? Para la Pascua, con penitencia, oración, ayuno. Y entonces se nos invita a la reconciliación en ese momento, ¿verdad? Se nos invita a confesarnos. Por eso los sacerdotes también disponen de más tiempo durante ese tiempo para confesar, ¿verdad? Esa sería la confesión una vez al año, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Eso va a depender de cómo me sienta yo. En estos días me preguntaba una niña, ¿verdad? Del catequesis de séptimo, que yo doy los sábados en la mañana, catequesis de séptimo. Una niña me preguntaba, em, ¿qué pasa cuando uno tiene mucho tiempo de no confesarse y de repente, bueno, va y comulga? Y entonces, si eso se puede. Eso lo he visto muchas veces, ¿verdad? Gente que tal vez tiene tiempo de no ir a misa y bueno, no se apareció y de repente llegó ahí y fue y su fila y comulgó como si nada. Y entonces uno dice, bueno, tal vez en el caso de los jóvenes o los niños o qué sé yo, que no son muy conscientes de lo que eso significa, tal vez ellos no lo ven mal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que dejar de ir a misa es pecado. Dejar de ir a misa por pereza, por excusa o por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces solo eso ya ahí tenemos un pecadito, ¿verdad? Entonces, más todos los otros que hemos acumulado. Entonces, cada vez que nosotros sintamos que hemos fallado y que no estamos en comunión con Dios, no estamos en amistad con Dios, tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, cada cuánto, cuando lo sintamos en el corazón. Ahora, es importante que cuando acudamos al sacramento tengamos hay varios pasos para hacer la reconciliación, ¿verdad? Una es reconocer los pecados y la otra es tener un arrepentimiento. Porque entonces, imagínense que yo, em, y todas las veces me confieso hoy y más tarde estoy igual, ¿verdad? Entonces, la otro día tengo que volverme a confesar, ¿verdad? Haciendo fila todos los días donde el Padre, ¿verdad? Pues, bueno, para eso es un servicio y el Padre no le va a decir que no, ¿verdad? Igual la va a recibir y lo va a confesar, pero de eso es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, tratar de tener un propósito de enmienda, o sea, un propósito de cambio. Y aunque somos débiles y pecadores, y así nos ama el Señor, ¿verdad? Tenemos que hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Para poder ir mejorando cada día como cristianos. Entonces, pues eso es, ¿verdad? Vamos a ver este otro videíto del sacramento de la Hola de nuevo, sanación. soy la catequista Eugenia y vamos a seguir viendo nuestro tema de los sacramentos. En esta ocasión daremos continuidad con los sacramentos de sanación, que son el sacramento de reconciliación o confesión y la unción de los enfermos. Hablemos del tema de la reconciliación o confesión. Dios nos ama tanto y como seres humanos, Él nos conocía y sabía que nos podíamos equivocar e incluso llegar a pecar y con ello perder su amistad. Pero su amor es tan infinito e inmenso que nos dejó el sacramento de la reconciliación o confesión para poderle pedir perdón por todas las veces que lo ofendemos. Jesús nos dejó instituido este sacramento y lo podemos ver en la Sagrada Escritura. En Juan
capítulo 20, versículo 23, que nos dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en resumen, la confesión es el sacramento que te da el perdón de los pecados que has hecho, reconciliándote con Dios. Y para tener una confesión eficaz, para que puedan ser perdonados nuestros pecados por medio de nuestro sacerdote, que es el representante de Jesús mismo, quien nos absuelve nuestros pecados, a continuación te presento los 5 pasos para una buena confesión. Toma nota. Paso número 1 es hacer un examen de conciencia. Si bien no es un examen como nos lo marcan en la escuela, es examinarnos y ver en qué le hemos fallado a Dios. Nos podemos dar cuenta que le hemos fallado cuando no cumplimos los mandamientos que Él nos ha dejado, o también cuando cometemos pecados capitales. Esos son muy graves. Entonces ahí es en donde nos podemos examinar. Tal vez no te acuerdes de todos los pecados que has cometido. Entonces, te sugiero hacer una pequeña listita. Ahora vamos con el paso número 2, que es dolor de los pecados. Aquí esto es muy simple. Es estar arrepentido del pecado que has cometido y que te duela, que te dé vergüenza el haber pecado contra Dios, contra el prójimo o contra ti mismo. En el paso número 3 tenemos el propósito de no volver a pecar o propósito de enmienda. Justamente aquí es saber y reconocer el pecado que hayamos cometido y no volver a caer en ese mismo. Hacer todo lo posible para poder continuar con nuestra vida sin caer en ese pecado que ya habíamos cometido antes. Ahora pasamos con el 4º paso, que es decir los pecados al confesor. Decir los pecados al confesor no es otra cosa que tener la seguridad de que pecado dicho es pecado perdonado y pecado desaparecido. Y justamente aquí es a donde Jesús, por medio del sacerdote, nos da la absolución de nuestros pecados. Y por último tenemos el 5º paso, que es cumplir la penitencia. La penitencia no la debemos tomar como un castigo, sino más bien como un acto de amor hacia Dios por habernos perdonado nuestros pecados. Y dicha penitencia la tenemos que cumplir lo más pronto posible. Pasamos a lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Recordemos que Jesús durante su vida había curado muchos enfermos. Los apóstoles continuaron este modo de actuar de Jesús. Él les había dicho que impusieran las manos sobre los enfermos para curarlos. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, del versículo 14 al 15, nos dice: el que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay 3 elementos claves para aplicar el sacramento de la unción de los enfermos. Veamos. El primero es la imposición de manos. El segundo, la unción de aceite en la frente y en las manos del enfermo. Y el tercero es la oración que dice el sacerdote mientras realiza estos gestos. Este sacramento da al enfermo la gracia del Espíritu Santo, con lo cual es ayudado en su salud. Recibe consuelo y paz para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad
o de la fragilidad que viene con los años. Es importante destacar que con este sacramento nos podemos unir a Jesús en su sufrimiento mientras pasaba su dolorosa pasión. El sacramento de unción no es para que lo reciba el enfermo hasta que esté a punto de morir, sino que puede administrarse si el creyente padece una enfermedad grave o si va a someterse a alguna intervención quirúrgica con riesgos graves. Estos han sido los sacramentos de sanación. Bueno, muy bien. Entonces, Hola de nuevo, soy la ya catequista Eugenia y vimos por ahí, ¿verdad? También algo importante que es cuáles son los pasos, ¿verdad? Que antes les estaba mencionando sobre pelo nutrido los lo puede sacramentos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Esos pasos que, que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? En ese reconocernos pecadores, arrepentirnos, hacer propósito de cambio, y bueno, ir a la reconciliación y luego cumplir la penitencia, ¿verdad? Que es muy importante que lo hagamos así. Ahora, es importante también saber cuáles son los pecados que nosotros tenemos que confesar. Hay pecados veniales y pecados mortales. Entonces, la iglesia también hace una distinción entre lo que es un pecado venial y un pecado mortal. Ahí en el videito anterior, ¿verdad? Decía que todos nuestros pecados son perdonados, porque el único que perdona es Dios, ¿verdad? Pero ya vimos cómo esos sacramentos fueron dejados por el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y Él les dio la posibilidad, en ese caso, ¿verdad? A sus discípulos, que fueron los sucesores de lo que hoy son los obispos y los sacerdotes, a que perdonaran los pecados. Y dice, todos los que sean los que les serán perdonados y los que sean retenidos les serán retenidos, ¿verdad? Los sacerdotes no son los que perdonan, sino es el mismo Dios el que perdona, ¿verdad? Y y bueno, obviamente, ¿verdad? Hay pecados muy graves que que quizás hayan personas que digan, es que yo ni siquiera me atrevo a ir a decir eso que hice, ¿verdad? Porque es tan grave, pero bueno, tenemos un Dios muy grande, lleno de amor, ¿verdad? Que no nos dé miedo ir a confesarnos y acerquémonos a ese sacramento tan hermoso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá un poco sobre la diferencia de lo que es un pecado venial y un pecado mortal. Ibe, tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. Vea, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que no está hecha a ir a la iglesia y tampoco cree mucho sobre ciertas cosas, pero digamos, no tiene la confianza para, si tiene un pecado muy grande, confesarlo, pero ¿y qué pasa si se lo confesara a una persona bastante cercana a la iglesia? Eso, digamos, no cabe entre el perdón o sea, la posibilidad. O sea, lo que uno puede hacer, ¿verdad? Si alguien le dice a uno, mire, es que yo hice esto y esto y esto, o sea, yo no le puedo perdonar los pecados, yo no soy sacerdote. O sea, este sacramento es exclusivamente para los sacerdotes, porque así fue como Jesús lo dejó, ¿verdad? Yo le puedo dar mis palabras de aliento e invitarlo a ir a confesarse, pero yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo decirles, sí, ya tus pecados te son perdonados. Pero o sea, uno puede guiarle, dirigirle y tratar de ayudarle en todo lo que sea para que llegue a ese momento de paz interior y que se catequice y que bueno, vuelva a su vida a la conversión, pero solo o sea, solo yendo o sea, si es católico, va a querer hacerlo. Si no es católico, no lo va a hacer, ¿verdad? Porque ya ¿verdad? En otras religiones que no hacen el sacramento de la reconciliación, ellos dicen que ellos se confiesan con Dios, ¿verdad? Y entonces ellos no lo hacen con un sacerdote, pero nosotros ya hemos visto y 2 veces les he presentado acá las citas bíblicas donde está basado este sacramento, ¿verdad? O sea, no fue un invento de nosotros, ¿verdad? Entonces,
pues nosotros no podemos, ¿verdad? Solo los presbíteros en ese caso. Listo. Ok, gracias. Bueno. La palabra pecado la escuchamos muchísimo. Este día meditemos qué es el pecado y vamos a ver la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. El Evangelio de este día nos dice de dónde vienen los pecados. Marcos capítulo 7 del 14 al 23, dice Jesús: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, las injusticias, etc. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Aquí Jesús está diciendo, el pecado es la intención con la que hacemos cada cosa. Y eso viene del corazón. ¿Qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la siguiente definición, 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y esta definición de San Agustín está hermosísima. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. ¿Cuál es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial? 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, primera carta de San Juan, capítulo 5, 16, 17, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. Atentos. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Atención. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Y Santo Tomás de Aquino pone el siguiente ejemplo para distinguir. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Y esto que sigue es muy importante. Numeral 1857. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Es decir, que lo que se hace es grave en sí. Además, es cometido con pleno conocimiento. No ignoro que eso está mal. Y deliberado consentimiento. Nadie me obligó a hacerlo. Son las 3 condiciones para que haya un pecado mortal. Materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Este día vamos a pedirle al Señor que el pecado no nos haga alejarnos de Dios. Él precisamente envió a su Hijo para que no vivamos en pecado y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Por lo mismo, si decidimos vivir en pecado, pues será una decisión nuestra. Y aun cuando no tenemos la posibilidad de confesarnos por cualquier motivo, el obedecer a su palabra, el obedecer lo que la Santa Madre Iglesia nos pide, ahí también estamos haciendo su voluntad. Pidámosle al Señor, pues, que nos esforcemos por no vivir en el pecado. Porque el pecado es como el desorden. Cuando nos vamos acomodando a lo poquito,
poco a poco nos vamos acomodando a lo más grande. Que el Señor nos conceda cuidar nuestro corazón para que de ahí no salgan cosas malas, sino que salgan buenas intenciones y que esas buenas intenciones las llevemos a término. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonríe, es gratis. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que nos quedó claro, ¿verdad? Nos quedó claro que es un pecado venial y un pecado mortal. Entonces, el pecado venial es aquel, como quien dice, lo cometí y casi que no me di ni cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho. Pero la mayoría de nuestros pecados somos conscientes, ¿verdad? A veces ustedes han escuchado que a veces hay gente que dice, venga que le voy a contar, pero si usted dice que yo dije, me quito, ¿verdad? O sea, claramente, ¿verdad? Está con un chismón, ¿verdad? De aquellos grandísimos y está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? O alguien que bueno, está con unos esposos, ¿verdad? Y uno de ellos le es infiel. No fue que aquella otra persona, ¿verdad? Me hechizó, me hizo, no sé qué, no, usted es consciente de que está cometiendo adulterio, ¿verdad? O sea, usted lo sabe y lo sigue haciendo. Entonces, ¿verdad? Ese es la diferencia y muy bien lo explicaba aquí el Padre Sam, ¿verdad? Para que lo tomemos en consideración. Y bueno, en este momento vamos a pensar, vamos a pensar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. El miércoles inicia la cuaresma, ¿verdad? Este miércoles ya tenemos el miércoles de ceniza y es el tiempo propicio para nosotros pensar en lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, en nuestra conversión y hacer propósitos de cambio, ¿verdad? Es el tiempo que la iglesia nos manda, ¿verdad? A la oración, a la penitencia, al ayuno, es tiempo de reflexión, de conversión, ¿verdad? De nuestros pecados. Entonces, vamos mientras meditamos sobre nuestros pecados, vamos a ver esta canción tan hermosa, vamos a llevarla en nuestro corazón para que pensemos en este gran amor que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y que nos ha dejado estos sacramentos tan hermosos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Creámoslo, hermanos, creámoslo realmente, ¿verdad? Que nadie nos ama como nos ama Jesús. Esa cruz no fue en vano, ¿verdad? Fue por ti, fue por mí, fue porque nos ama tanto, ¿verdad? Que tuvo que entregar su vida por nosotros, para nuestra salvación. Entonces, pues, volvamos los ojos a Él y sepamos que de verdad somos amados, que hay alguien que tiene un amor infinito, que nunca nos va a decir que no, que sus puertas siempre van a estar abiertas para nosotros, ¿verdad? Entonces, este, estos sacramentos que hemos conocido hoy, pues son esos que nos van a sanar de esas heridas que muchas veces hemos llevado, hemos cargado y que no nos dejan tal vez vivir en paz y en tranquilidad. Entonces, pues, invitados, ¿verdad?, a hacer esa reconciliación. Y hay unas preguntas ahí en el catecismo de ustedes que dice que está dispuesto a hacer para limpiar el alma de las heridas causadas por el pecado. ¿Confía en obtener la misericordia de Dios? Bueno, esas preguntas muy personales para que ustedes ahí se las hagan y las respondan. Y en la última hoja de esa catequesis viene en la página 111 esta imagen muy bonita, ¿verdad? Ese puede ser todo el corazón de cada uno de nosotros que está herido y que necesita ser sanado, necesita esas curitas para que alguien nos tape, ¿verdad? Esas heridas. Y el único que puede hacerlo es Cristo. Hermanos, solo Cristo puede sanar nuestras heridas. Podemos vivir en el mundo con un montón de opulencias, un montón de cosas, un montón de personas cercanas a nosotros, pero nadie puede llenar los vacíos que en nuestro corazón hay si no es solamente Dios. Entonces, pues, invitados a que hoy reflexionemos sobre eso, a que hagamos ese examen de conciencia, a que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y vivamos en paz, ¿verdad? No hay nada más bonito que vivir en paz, que ese momento de que recibimos ese perdón. Y ahí antes se nos decía, qué vergüenza da ir a decir los pecados, ¿verdad? Qué vergüenza da. Y a veces no lo hacemos por lo mismo, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a ir a decirle yo eso al Padre? Me da vergüenza.
pero no veamos que es el sacerdote el que está ahí, veamos que es nuestro amigo Jesús que nos está perdonando. Y bueno, de tarea queda hacer esa, ¿cómo se llama? Ya me olvidó la palabra, ese examen de conciencia. Entonces les voy a pedir que en un momento, ¿verdad? Cuando ustedes estén esta semana, eh, coloquen se coloquen en algún lugar, ¿verdad? Ojalá puedan hacer un altarcito, poner una cruz ahí, y en el catecismo, ¿verdad? Que aparece ese corazón ahí con esas curitas, ¿verdad? Que compren una cajita de curitas, ¿verdad? Ahí y piensen en sus pecados. Y entonces, por cada pecado que les duela en el corazón, ¿verdad? Que estén arrepentidos, pongan una curita en ese corazón ahí. ¿Verdad? Cada uno hágalo ahí. Yo ahora les voy a pasar más tarde un examen de conciencia para que se guíen, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan los pecados, entonces hay que hacer como una lista, ¿verdad? Decía ahí también en el video, ¿verdad? Y entonces podamos hacer ese examen de conciencia ahí en nuestro interior, ¿verdad? En cada uno de nosotros, que lo hagamos de corazón y que no se quede solo ahí, ¿verdad? Que los que puedan ir al sacramento de la reconciliación, que lo hagan. Los que no lo pueden hacer porque los que no están bautizados todavía no pueden hacerlo, pues entonces que lo tengan ahí en cuenta para cuando llegue ese momento, ya ya tengan ahí por lo menos algo adelantado, que es reconocer mis pecados y saber en qué estoy fallando y qué es lo que tengo que mejorar y cambiar para mi vida, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre estos sacramentos. Ninguna. Todo bien. Bueno, ahí les queda el catecismo, léanse todo lo que dice ahí. Yo no lo utilicé todo porque decidí poner mejor los videitos porque ando un poco afectada la garganta y no quería hablar mucho. La página 110 tiene también unas preguntas que deben de contestar. em, y en la 108, después de donde explica los sacramentos, también viene ahí esa que yo les puse ahí, ¿qué estás dispuesto a hacer para limpiar tu alma de las heridas que ha provocado el pecado? Y bueno, ahí viene un testimonio, ¿verdad? Muy bonito para que ahí también se lo lean. Para finalizar, quiero decirles que ya tenemos una nueva fecha en la cual tenemos que encontrarnos presencialmente para uno de los ritos que tenemos que hacer en esta catequesis y se llama una peregrinación. Esa peregrinación está programada para que la hagamos el domingo 5 de marzo, para que anoten en sus calendarios esa fecha, domingo 5 de marzo, a las 9 de la mañana. Necesitamos encontrarnos en la parroquia en Florencia para un rito que se llama la peregrinación, ¿verdad? Vamos a peregrinar a la parroquia y vamos a recibir una pequeña catequesis ese día y luego la misa, ¿verdad? La misa es a las 11 de la mañana en Florencia, entonces la idea es iniciar a las 9 con la peregrinación, la catequesis y la misa a las 11, para que lo tengan en cuenta, entonces se lo anoten ahí en sus agendas, que ese día lo tienen comprometido, ¿verdad? Que no, no vayan a de última hora decirme que ese día no pueden, por A o por B, ¿verdad? Entonces, 5 de marzo. Ajá. Ese día solo vamos nosotros, no tienen que ir los padrinos. No, solo ustedes. Solo Ok. ustedes. Bueno, listo, voy a pasar lista. Vamos a ver. Ya se me hizo la lista. Y con eso finalizamos.
Robert Rodríguez, Presente. está Crisley Aguilera, Presente. Daniel Varela, Daniel, Marcela Sánchez, Marcela, Rose Valeria Presente. y Tania Aguilera, Presente. Andrea Quiroz, Presente. José Armando Rodríguez, José Alexis Atavia, Robert López, Presente. Marcela Corella, Presente. Andrea Pérez, Andrea Pérez, Juan Carlos Campos, Asdrúbal Cabrera, Marlene Quesada, Presente. Marvin González, Presente. Georgie Jiménez, Presente. Araceli, Presente. Jessica Zamora. Presente. Bueno, muy bien, que el Señor los acompañe, que el Señor los guíe. Miércoles de ceniza hay Eucaristía en todas las parroquias, en todos los centros de parroquiales, templos, hay misa. Entonces, para los que puedan asistir de antemano, les digo que no es obligatorio, pero que es un signo muy importante para los cristianos asistir a la misa de Cuaresma, ¿verdad? Es un signo de preparación y entonces, pues ojalá, ¿verdad? Puedan participar. Ahí les voy a pasar entonces un, una información sobre la Cuaresma, ¿verdad? También para que la estudien y bueno, un examen de conciencia para que también se preparen. Bueno, que Dios los acompañe, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Hola Marcela, ya terminamos. Marcela, ¿me escuchan? Marcela.